Mi nombre es Karim Dostman y he vivido una vida guiada por un juramento simple: preservar la vida. Como enfermero, mi deber siempre fue estar del lado del aliento, de la curación, nunca del lado del final. Pero esa mañana, en un invierno tan brutal que el propio aire parecía cortarnos la piel en Ghazni, Afganistán, me encontré en el patio de una prisión militar y mi propósito se sentía como una burla. El sol era apenas una mancha pálida y lechosa en un cielo de un gris implacable, una luz sin calor que no podía hacer nada contra la frialdad de los muros de piedra. Esos muros habían sido testigos de incontables actos de crueldad y hoy se preparaban para uno más. Yo, Karim, juro ante Dios y ante usted que lo que estoy a punto de contar es la verdad absoluta de lo que mis ojos vieron, un testimonio que cambió mi existencia para siempre, y que demuestra que hay una autoridad más alta que la de cualquier hombre. Fui convocado para cumplir la tarea más sombría de mi carrera: verificar la muerte de un prisionero después de su ejecución. Era un procedimiento frío, burocrático, una formalidad para cerrar un expediente. Sin embargo, desde el momento en que vi a los guardias arrastrar a Nadir Safayi hacia el poste de ejecución, supe que ese día no sería como los demás. El sonido de sus botas sobre la tierra congelada era un ritmo fúnebre, pero el hombre que llevaban no reflejaba el terror que yo esperaba ver. Su cuerpo era frágil, pero su espíritu parecía llenar todo el patio con una fuerza silenciosa. Mi trabajo era simplemente esperar el sonido de los disparos, acercarme, tomar el pulso de una muñeca sin vida y firmar un papel. Pero algo en el aire, una pesadez cargada de algo más que miedo, me dijo que mi pluma quizás no tocaría ese papel como siempre lo hacía. Lo que me perturbó fue la calma de Nadir. En los ojos de los condenados, uno suele ver desesperación, rabia, súplica o una resignación vacía. En los de Nadir no había nada de eso. Había una serenidad profunda, una paz que no pertenecía a ese lugar de muerte. Era una calma que desentonaba por completo con el sonido metálico y áspero de los rifles siendo preparados por el pelotón. Era como escuchar un susurro de consuelo en medio de un grito de agonía. Esa tranquilidad no era humana, o al menos no era la reacción que un hombre tendría ante su final inminente. En ese preciso instante, una parte de mí, esa parte que la ciencia no puede explicar, supo con una certeza escalofriante que el procedimiento de aquel día no iba a seguir el guión de la muerte que yo conocía tan bien. Algo iba a romperse. El viento helado se arremolinaba en el patio, levantando pequeños fantasmas de polvo y nieve sucia. Cada sonido parecía amplificado por la tensión. El crujido de la chaqueta de un guardia, una tos ahogada a lo lejos, el chasquido seco de un cerrojo al encajar. Me concentré en mi respiración, intentando anclarme a la realidad, pero sentía que la realidad misma se estaba volviendo delgada, frágil. El mundo parecía contener el aliento, esperando. El olor a metal frío y a miedo impregnaba el aire, una mezcla que se te pegaba en la garganta. Y entonces, por un segundo, un silencio antinatural cayó sobre todos nosotros. No era ausencia de ruido, era un silencio con peso, una presencia palpable que silenció hasta el viento. Fue el primer indicio de que no estábamos solos en ese patio, de que otra fuerza estaba a punto de manifestarse. Antes de continuar, quiero hacer una pausa. Lo que voy a describir a continuación desafía la lógica y la razón, y necesito que usted sepa que esto no es una historia, es un fragmento de mi alma. Por eso, quiero que usted se una a este canal, que se suscriba, para que podamos compartir este viaje juntos. Y, si no es mucha molestia, dígame desde qué ciudad me está escuchando. Saber que hay alguien al otro lado, escuchando con el corazón abierto, me da la fuerza para revivir estos momentos. Es importante para mí saber que no estoy solo al recordar, que esta memoria sagrada
puede encontrar un hogar en su espíritu. Así que, por favor, tómese un momento. Su presencia aquí, ahora, significa más de lo que puedo expresar con palabras. Ahora, volvamos a ese patio. Después de ese breve instante de silencio absoluto, el mundo pareció reanudarse, pero de una manera distinta. El aire se sentía más denso, cargado de una electricidad invisible. Los guardias, hombres acostumbrados a la violencia, se movían con una rigidez inusual. Sus miradas inquietas delataban que ellos también habían sentido ese cambio, esa fisura en lo normal. Nadir Safayi seguía de pie junto al poste, sus ojos ahora cerrados, como si estuviera escuchando algo que ninguno de nosotros podía oír. El tiempo pareció estirarse. Cada segundo se convertía en una eternidad cargada de una pregunta silenciosa. La normalidad se había roto, y todos esperábamos, sin saberlo, la respuesta que estaba a punto de llegar, una respuesta que no vendría de los rifles. La amenaza, supe en ese momento, tenía un rostro y un nombre. Se llamaba Comandante Hafiz. Era un hombre tallado en la misma piedra fría de los muros de la prisión, un hombre cuya lealtad al régimen era tan dura e inflexible como el acero de la pistola que llevaba al cinto. No era un monstruo en el sentido teatral de la palabra, no gritaba ni gesticulaba. Su maldad era mucho más pura, más aterradora. Era metódica, silenciosa, burocrática. Se movía con una eficiencia desprovista de toda emoción, como si estuviera organizando el traslado de suministros y no el final de una vida humana. Su mirada recorrió el patio, deteniéndose en cada detalle con una precisión gélida, asegurándose de que el protocolo de la muerte se cumpliera sin el más mínimo desvío. Para él, esto no era un acto de crueldad, era simplemente la aplicación de una regla, el orden natural de las cosas. El comandante Hafiz se detuvo en el centro del patio y sacó un papel. Su voz, cuando finalmente habló, era tan monótona y carente de vida como el cielo gris sobre nosotros. Leyó el veredicto con una calma escalofriante, declarando que Nadir Safayi había sido encontrado culpable de traición. Pero el verdadero crimen, la frase que se clavó en mi memoria, fue otra. El crimen de Nadir, según las palabras de Hafiz, era el de contaminar la sangre afgana con una fe extranjera. Escuchar esas palabras en voz alta, en ese lugar, fue como sentir una bofetada de hielo. No se trataba de un acto contra el Estado, era un juicio contra el alma. La conversión de Nadir al cristianismo no era un asunto personal, era una ofensa imperdonable a la identidad, a la tradición, a la pureza que el régimen defendía con rifles y ejecuciones. Era una sentencia de muerte por atreverse a creer de manera diferente. A una señal suya, los soldados formaron una línea de tiro a unos 10 pasos de Nadir. Eran jóvenes. La mayoría apenas habían abandonado la adolescencia. Pude ver la tensión en sus rostros, la forma en que sus nudillos se ponían blancos al aferrar los rifles. No eran asesinos endurecidos, eran muchachos arrancados de sus aldeas, entrenados para obedecer sin cuestionar. Sus miradas se desviaban, evitando el contacto visual con el hombre al que estaban a punto de matar. Había nerviosismo en sus movimientos, una torpeza que delataba el conflicto interno que seguramente sentían. Ellos eran el instrumento de la amenaza, los engranajes de la máquina de muerte del comandante, pero eran engranajes humanos, frágiles. Sentí una profunda lástima por ellos, atrapados entre el miedo a desobedecer y el horror de lo que se les ordenaba hacer. En sus ojos vi el verdadero costo de la obediencia ciega. El tiempo, que antes parecía estirado, de repente comenzó a correr hacia adelante con una urgencia terrible. Sentí una cuenta regresiva emocional en mi pecho, un latido sordo que marcaba los últimos momentos de Nadir. Cada orden ladrada por el comandante Hafiz era un segundo menos. El sonido metálico y seco de los cerrojos de los rifles, al ser cargados, resonó en el patio como el tic-tac de un reloj mortal, uno tras otro. Clic,
clac, clic. Era un ritmo fúnebre, una secuencia de sonidos que me decía que ya no había vuelta atrás. La maquinaria de la ejecución estaba en marcha y avanzaba con una precisión implacable. Me obligué a respirar, a mantener la compostura que mi profesión exigía, pero el aire que entraba en mis pulmones se sentía cargado del olor a pólvora y a un final inminente. La injusticia era tan palpable como el frío que se me metía en los huesos. En ese preciso instante, el viento se detuvo por completo. El ligero silbido que había estado presente desde el amanecer simplemente cesó, dejando un silencio denso y pesado. El aire se volvió espeso, casi irrespirable, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración en anticipación al horror. Tuve la extraña sensación de que el mundo se había encogido hasta abarcar únicamente ese patio helado. No había nada más allá de esos muros. Éramos actores en una obra macabra, atrapados en un escenario del que no podíamos escapar. Los sonidos lejanos de la ciudad se desvanecieron, y solo quedó la tensión palpable entre nosotros. La quietud era antinatural, una calma que precede a la tormenta más violenta. Era como si la propia naturaleza se hubiera callado por respeto, o quizás por vergüenza ante lo que el hombre estaba a punto de hacerle a otro hombre. Comprendí entonces que esta ejecución era mucho más que el simple castigo a un individuo. Era un ritual de poder, una declaración brutal para todos los que mirábamos y para aquellos que escucharían la historia después. Era la afirmación de que, en ese lugar, bajo ese régimen, el poder terrenal tenía la primera y la última palabra sobre la vida y la muerte. La muerte de Nadir no era solo para silenciarlo a él, sino para sembrar el miedo en los corazones de cualquiera que se atreviera a pensar diferente, a creer diferente, a buscar una verdad más allá de la impuesta. Era un ataque directo a la esperanza, un intento de extinguir cualquier chispa de luz espiritual que pudiera encenderse en la oscuridad de la opresión. Querían demostrar que ningún dios podía salvar a un hombre de las balas de sus rifles. Mi papel en todo esto me quemaba por dentro. Yo, Karim Dostman, un enfermero cuyo juramento era preservar la vida, estaba allí para certificar su fin. Mis manos, entrenadas para curar heridas, para aliviar el dolor, para sentir el pulso de la vida, se sentían completamente inútiles, atadas por un protocolo inhumano. ¿Qué podía hacer? ¿Gritar? ¿Interponerme? Habría sido un gesto suicida y vacío. Mi impotencia era una jaula invisible, una carga que pesaba sobre mis hombros con una fuerza aplastante. Me sentía cómplice de un asesinato sancionado por el Estado, un testigo silencioso cuya presencia le daba un barniz de legitimidad a un acto de pura barbarie. La vergüenza que sentí en ese momento fue una herida profunda, una que sabía que nunca sanaría por completo, sin importar cuántas vidas salvara en el futuro. En medio de toda esta tensión, mis ojos volvieron a Nadir. Él parecía habitar un mundo completamente diferente al nuestro. Mientras el comandante orquestaba su muerte con fría eficiencia y los soldados temblaban bajo el peso de sus órdenes, Nadir permanecía de pie, atado al poste, pero extrañamente libre. Su rostro no mostraba miedo, ni odio, ni siquiera resignación. Había una serenidad en él que era casi desafiante. Era una paz que el comandante no podía tocar, una fortaleza que sus balas no podían destruir. Su calma era un acto de rebelión silenciosa, un testimonio mudo de que su espíritu ya no pertenecía a ese patio de muerte. Estaba demostrando, sin decir una sola palabra, que aunque podían matar su cuerpo, su fe, su verdadera esencia, estaba fuera de su alcance. Era una fuerza espiritual que se oponía a la fuerza bruta del régimen. El comandante Hafiz dio un paso al frente, revisando la línea de tiradores por última vez con una mirada de aprobación. Los jóvenes soldados enderezaron sus espaldas, sus rifles apuntando directamente al corazón de Nadir. El momento había llegado.
La amenaza ya no era una posibilidad lejana, era una realidad inminente, a un solo grito de distancia de consumarse. El aire vibraba con una energía oscura, la anticipación de la violencia. Sentí que el peligro no era solo físico, no se trataba únicamente de la carne que sería desgarrada y la sangre que sería derramada. Era un peligro espiritual, un ataque a la presencia misma de Dios en ese lugar. Se sentía como si una oscuridad estuviera a punto de tragarse la poca luz que quedaba, y en ese silencio final, me pregunté si la fe de un solo hombre sería suficiente para enfrentarla. Atado a ese poste de madera áspera y helada, Nadir Safai comenzó su verdadera misión. No era una jornada de pasos físicos, no había un camino que recorrer con los pies, sino un viaje que se emprendía con el espíritu. Lo vi cerrar los ojos, y en ese simple gesto, su cuerpo, aunque prisionero y condenado, pareció transformarse en algo más. Dejó de ser una víctima esperando el final para convertirse en un templo viviente, un santuario en medio de la desolación. El patio hostil, con su olor a metal frío, a pólvora y a miedo acumulado durante décadas, pareció desvanecerse para él. Era como si hubiera erigido un muro invisible a su alrededor, un muro no de piedra, sino de una fe tan sólida que ni las balas ni el odio podían penetrarlo. Su cuerpo estaba allí, pero su alma ya había comenzado a caminar por otro sendero. El espacio a su alrededor cambió, o quizás fue mi percepción la que se alteró para siempre. Ya no veía simplemente un patio de ejecución, sino un escenario sagrado donde se libraba una batalla invisible. El frío cortante del aire, la dureza de la tierra congelada bajo mis pies, la presencia amenazante de los guardias armados, todo eso seguía allí, pero había perdido su poder. La serenidad de Nadir actuaba como un filtro, redefiniendo la realidad. Su quietud era más poderosa que el movimiento nervioso de los soldados, su silencio más elocuente que las órdenes ásperas del comandante. En el centro de toda esa brutalidad organizada, un hombre atado a un poste se había convertido en el punto de anclaje de una paz incomprensible, demostrando que la verdadera libertad no depende de las cadenas que atan el cuerpo. Sus labios apenas se movían, formando palabras en una oración silenciosa que solo él y su Dios podían escuchar. Era una conversación íntima y profunda, sostenida en medio del ruido del odio y la indiferencia. Observé su rostro y vi una concentración absoluta, como la de un peregrino que finalmente llega a su destino sagrado. No había súplica en su expresión, ni una petición desesperada de liberación. Era un diálogo de entrega, de aceptación, una afirmación final de su devoción. Sentí que estaba presenciando un acto de adoración tan puro y tan intenso que convertía a sus verdugos en meros espectadores de un misterio que jamás podrían comprender. Su oración no era una defensa contra la muerte, sino una bienvenida a una vida diferente, una que comenzaba justo en ese umbral. Fue entonces cuando percibí la primera señal, un momento de profunda conexión con su viaje. Al mirarlo, no vi a un hombre a punto de morir, sino a un viajero exhausto que ha llegado al final de una larga y dolorosa travesalía. Pude sentir, casi físicamente, el peso del camino que había recorrido. Las montañas de la incomprensión, los desiertos de la soledad, los vientos helados de la persecución. Su cuerpo maltratado era el mapa de esa odisea. Había una fatiga en sus hombros caídos, pero no era la fatiga de la derrota. Era el cansancio noble de quien ha luchado hasta el final, de quien ha mantenido la fe a pesar del dolor, la sed y las heridas. Su misión física, la de vivir su fe en secreto, había terminado, y su cuerpo parecía suspirar con un alivio sagrado. Su viaje no había sido a través de tierras lejanas, sino a través de los corazones endurecidos de los hombres. Cada día de su vida como creyente en esa tierra hostil había sido un paso en esa misión silenciosa.
Había caminado por los valles oscuros del miedo, había cruzado los ríos turbulentos de la duda y había escalado las cumbres de la esperanza con la única compañía de su fe. Ahora, atado a ese poste, estaba en la cima final. Desde allí, podía ver el final del camino, y lo que veía en el horizonte no era la oscuridad del olvido, sino la luz de un hogar prometido. Comprendí que su cuerpo no era más que el equipaje terrenal que estaba a punto de dejar atrás. Una vez cumplida la misión de llevar su fe intacta hasta la última frontera. Y entonces ocurrió el segundo prodigio, el signo misterioso que confirmó que no estábamos solos. De repente, como si una mano invisible hubiera rasgado el velo gris del cielo, un único y poderoso rayo de sol atravesó las nubes espesas. No fue una iluminación general, no fue que el día se aclarara, fue un haz de luz preciso, dorado y cálido, que descendió directamente sobre Nadir, iluminó su rostro, su cabello, sus hombros, creando un aura resplandeciente a su alrededor por un instante que pareció eterno. El resto del patio permaneció en la penumbra gris, pero él estaba bañado en una luz que no parecía de este mundo. Fue una señal tan clara, tan intencionada, que me dejó sin aliento. Era un guiño de luz en la más profunda oscuridad. El efecto de esa luz fue inmediato y profundo. Transformó la escena por completo. Nadir ya no era un prisionero anónimo. Se convirtió en una figura casi celestial, ungida por una presencia superior. Vi a algunos de los jóvenes soldados bajar la mirada, incómodos, como si estuvieran presenciando algo demasiado íntimo, demasiado sagrado para sus ojos. Incluso la expresión del comandante Hafiz titubeó por una fracción de segundo, una microexpresión de asombro que intentó ocultar de inmediato. La luz no solo iluminó a Nadir, sino que también expuso la oscuridad del acto que estaban a punto de cometer. Fue un momento de claridad divina, una revelación silenciosa que nos obligó a todos a ver la verdad de lo que estaba sucediendo en ese patio. Justo en ese momento, mientras la luz dorada aún acariciaba su rostro, presencié el tercer gesto, el acto humano más inesperado. Una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en los labios de Nadir. No era una sonrisa de desafío, ni de burla. Era una sonrisa de pura serenidad, de gratitud. Era como si estuviera agradeciendo a esa luz por su visita, como si estuviera recibiendo un consuelo final. Ese pequeño gesto, en medio de tanta tensión y odio, fue un acto de una belleza abrumadora. Fue un regalo de paz ofrecido a sus propios verdugos, una demostración de que su espíritu no albergaba ni una pizca de rencor. En el lenguaje del alma, esa sonrisa era un abrazo, un acto de amor incondicional que desarmó por completo la atmósfera de violencia que nos rodeaba. Esa sonrisa fue un arma silenciosa contra la que el régimen no tenía defensa. El comandante podía ordenar disparos, podía romper huesos y derramar sangre, pero no podía hacer nada contra la paz que emanaba de ese hombre. La sonrisa de Nadir introdujo una variable que no estaba en sus cálculos: el amor. En un lugar diseñado para quebrar el espíritu humano, un hombre estaba demostrando que su espíritu era inquebrantable, no por la fuerza, sino por la gracia. Fue un acto de rebelión espiritual tan profundo que cambió la dinámica de poder en ese patio. De repente, el hombre atado y desarmado era el más fuerte de todos, y los hombres con rifles parecían pequeños, débiles y confundidos ante una fuerza que no podían combatir. Casi inmediatamente después de la sonrisa, el ambiente respondió de nuevo. El viento, que había estado soplando en ráfagas heladas, se detuvo por completo. De un segundo a otro, el aire se quedó inmóvil, quieto, y con el viento también se atenuaron los ruidos del complejo militar. El zumbido lejano de un generador, el eco de voces en otros patios, el sonido metálico de las puertas, todo pareció desvanecerse.
como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio para no interrumpir lo que estaba ocurriendo. Se creó una burbuja de quietud a nuestro alrededor, un silencio que no era vacío, sino que estaba lleno de una presencia palpable. El mundo contuvo el aliento, esperando, escuchando una señal que solo el corazón podía percibir. Este silencio era diferente al que había sentido antes. No era la quietud tensa que precede a una explosión, sino un silencio reverencial, como el que se encuentra en una catedral antigua o en la cima de una montaña sagrada. Era un silencio que invitaba a la contemplación, no al miedo. Me sentí como un intruso en un momento sagrado, un testigo accidental de una ceremonia que trascendía la vida y la muerte. Todos en ese patio, desde el comandante hasta el soldado más joven, quedaron atrapados en esa quietud antinatural. Las armas en sus manos parecían ahora objetos absurdos, juguetes inútiles frente a la majestuosidad de ese silencio. El poder de la fuerza bruta se había disuelto en la nada. En ese profundo silencio, mi mente se aclaró y comencé a comprender la verdadera naturaleza de la misión de Nadir. No estaba allí para morir, sino para testificar. Su cuerpo atado al poste era su púlpito, su serenidad era su sermón, y su inminente ejecución era su acto final de fe. No estaba siendo juzgado por los hombres. Él, con su paz, estaba juzgando el sistema que lo condenaba. Estaba invirtiendo los roles. El verdadero prisionero era el comandante Hafiz, encadenado a su odio y a su obediencia ciega. Los verdaderos condenados eran los soldados, atrapados en un sistema que les robaba su humanidad. Nadir, en cambio, estaba a punto de ser liberado de la manera más absoluta. Su misión era demostrar, con su propia vida, que hay una fortaleza que ninguna tiranía puede conquistar, la fortaleza del espíritu. Cada segundo que permanecía de pie, en paz, era una victoria contra el miedo. Cada latido de su corazón era un acto de desafío a la cultura de la muerte que lo rodeaba. Estaba enseñándonos, a mí y a todos los presentes, que la fe no es una idea abstracta, sino una fuerza viva, una presencia real que puede sostener a un hombre en el umbral de su propia destrucción y llenarlo de una luz que la oscuridad no puede extinguir. Su misión no era escapar de la muerte, sino transformar el acto de morir en un testimonio de vida eterna. Sentí con una certeza abrumadora que todo lo que habíamos presenciado, la luz, la sonrisa, el silencio, no eran eventos aislados, eran parte de una preparación. Eran los prolegómenos de algo más grande que estaba a punto de suceder. Nadir había cumplido su parte de la misión. Había preparado el terreno. Había consagrado ese espacio profano con su fe inquebrantable. Ahora, el escenario estaba listo. Un poder mucho más grande que el de los rifles y las órdenes estaba a punto de manifestarse. La tensión en el aire ya no era de miedo, sino de una expectativa sagrada. Sabía, con cada fibra de mi ser, que no íbamos a escuchar el sonido de los disparos, sino la respuesta del cielo. El momento, ese instante suspendido entre la vida y la muerte, se congeló por completo. El comandante Hafiz levantó lentamente su mano, un gesto simple, casi casual, pero cargado con el peso de una sentencia final. No había dramatismo en su movimiento, solo una eficiencia fría y burocrática que era mucho más aterradora que cualquier grito. Vi los dedos de los jóvenes soldados tensarse sobre los gatillos, sus nudillos blanqueando por la presión. El aire se volvió sólido, una pared invisible que nos aprisionaba a todos en ese cuadro de horror inminente. El tiempo dejó de fluir. Éramos estatuas de carne y hueso atrapadas en el último segundo de paz antes del estallido. Cada latido de mi corazón retumbaba en mis oídos como el golpe de un martillo, marcando un compás que estaba a punto de ser silenciado para siempre por el estruendo de los rifles. En esa fracción de segundo, la pequeña y absurda esperanza que había albergado en un rincón secreto de mi alma se hizo añicos.
Se desmoronó como un cristal frágil, dejando solo los bordes afilados de la cruda realidad. Había creído, o quizás solo había deseado creer, que algo intervendría, que la serenidad de Nadir era el presagio de un rescate imposible. Pero al ver la mano del comandante en el aire, comprendí mi ingenuidad. La muerte tenía un protocolo, un guión escrito con sangre y obediencia, y estábamos a punto de llegar a su inevitable conclusión. Sentí una oleada de frío que no tenía nada que ver con la temperatura del invierno afgano. Era un frío que nacía desde adentro, desde la certeza de que el mal estaba a punto de ganar, y yo no era más que un espectador impotente. Me preparé para lo que venía a continuación, mi mente de enfermero tomando el control por puro instinto de supervivencia. Me preparé para el estruendo coordinado de los disparos, para el olor metálico y dulzón de la sangre caliente, mezclándose con el aire helado, para el sonido sordo de un cuerpo cayendo sobre la tierra congelada. Me preparé para mi parte en esa macabra obra de teatro, caminar hacia el hombre destrozado, arrodillarme a su lado, buscar un pulso que ya no existiría y declarar oficialmente el fin de una vida. Mi deber profesional se había convertido en una profanación, una tarea que me obligaba a tocar la muerte que no había podido evitar, a certificar con mi firma una injusticia que me gritaba desde lo más profundo de mi ser. El procedimiento era claro, pero mi espíritu se rebelaba en silencio. Una vergüenza profunda, caliente y pesada, se instaló en mi pecho. Yo, Karim Dostman, el que había jurado preservar la vida, estaba allí para darle un sello de legitimidad a un asesinato. Mi presencia, mi bata blanca, mi maletín con instrumentos médicos, todo se sentía como una farsa, un disfraz para ocultar mi complicidad. Mi impotencia era una jaula. ¿Qué podía hacer? ¿Gritar? ¿Correr y ponerme delante de Nadir? Hubiera sido un suicidio inútil que solo habría añadido mi nombre a la lista de muertos de ese día. Y así me quedé quieto, anclado por el miedo y por la terrible disciplina de mi profesión, sintiendo cómo cada segundo de inacción me convertía en un cómplice silencioso. Mis manos, entrenadas para sanar, colgaban a mis costados, inútiles y manchadas por una culpa que aún no se había derramado. Junto a la vergüenza, creció una rabia sorda, una furia contenida que no tenía a dónde ir. No estaba dirigida a los jóvenes soldados, que eran tan prisioneros de ese sistema como el propio Nadir. Mi rabia era contra la fría maquinaria de la opresión, contra la arrogancia del comandante Hafiz, contra la lógica retorcida que condenaba a un hombre por la fe que albergaba en su corazón. Era una rabia contra un mundo que permitía que la brutalidad se disfrazara de orden, que la crueldad se llamara justicia. Sentí un nudo en la garganta, una presión tan intensa que apenas podía respirar. Quería gritar hasta que mis pulmones ardieran, pero el sonido se ahogó en la garganta, atrapado por el peso del silencio y la certeza de que ninguna palabra mía podría detener las balas que ya estaban en camino. En un último acto desesperado, mis ojos se elevaron hacia el cielo gris, buscando algo, cualquier cosa. Intenté rezar, formular una súplica, pero mi mente estaba vacía. Las palabras que conocía, las oraciones que me había enseñado mi madre, se sentían huecas, inútiles. ¿A quién le estaba hablando? El cielo era un techo de plomo, indiferente y mudo. Dios se sentía más lejos que nunca, una idea abstracta y distante que no tenía poder en ese patio de muerte. Un susurro escapó de mis labios, tan bajo que ni yo mismo pude oírlo, una pregunta lanzada al vacío. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué este silencio? ¿Nos has abandonado a todos en esta oscuridad? La ausencia de una respuesta fue más ensordecedora que cualquier disparo. La fe, en ese instante, pareció morir dentro de mí. El mundo a mi alrededor perdió su nitidez. Los colores se apagaron hasta convertirse en una monótona escala de grises. Las caras de los soldados se volvieron borrosas, máscaras sin expresión.
Los muros de la prisión parecían acercarse, encogiéndose a nuestro alrededor, asfixiándonos. Los sonidos se atenuaron, como si estuviera escuchando todo desde debajo del agua. Era el comienzo del shock, la forma en que la mente se protege del horror que no puede procesar. Me sentía desconectado de mi propio cuerpo, un observador fantasma viendo una tragedia inevitable. La realidad se había vuelto opaca, sin sentido. Solo quedaba la mecánica del horror, una secuencia de eventos que se desarrollaría con una precisión desalmada, y yo estaba atrapado en ella, sin voluntad y sin esperanza. Y entonces, en medio de esa niebla de desesperación, un recuerdo vino a mí, no como una luz, sino como un eco lejano. Recordé el día de mi graduación como enfermero, la solemnidad del juramento. Recordé la sensación del diploma en mis manos y la promesa que me hice a mí mismo, que mis manos siempre serían instrumentos de curación, de consuelo, de vida. Vi el rostro de mi madre, sus ojos llenos de orgullo, diciéndome que mi trabajo era sagrado, una extensión de la misericordia de Dios en la tierra. Esa memoria no fue un consuelo, sino un recordatorio doloroso de la persona que se suponía que debía ser, en agudo contraste con el hombre que era en ese momento, un testigo pasivo de la destrucción de una vida. Ese recuerdo fue el delgado hilo que me impidió desmoronarme por completo. No me dio esperanza, pero me ancló a la realidad de mi propia traición. El dolor de esa promesa rota fue tan agudo que me devolvió al presente. Ya no estaba flotando en la niebla, estaba firmemente plantado en la tierra helada de ese patio, sintiendo cada gramo de mi fracaso. Era el dolor de saber que había fallado a mi juramento, a mi madre, a mi propio Dios. Y en esa claridad dolorosa, acepté lo que venía. Ya no luchaba, ya no esperaba un milagro. Simplemente me preparé para soportar el peso de lo que estaba a punto de presenciar, una carga que sabía que llevaría por el resto de mis días. El silencio que cayó entonces fue el más pesado y absoluto que he experimentado en mi vida. No era la ausencia de sonido, era una presencia, una entidad tangible que lo llenaba todo. Era el silencio del fin del mundo, el silencio que precede al juicio final. Cada hombre en ese patio, desde el comandante hasta el último guardia, estaba atrapado en él, inmóvil, conteniendo la respiración. Podía sentir la tensión colectiva, una energía palpable que vibraba en el aire. Era como si el universo entero se hubiera detenido para observar, para ser testigo de cómo la injusticia estaba a punto de consumarse sin que ninguna fuerza en el cielo o en la tierra se interpusiera. Era el silencio de un Dios ausente. En esa oscuridad total, en ese vacío de fe y esperanza, me rendí. Acepté que no habría intervención divina, que las cuerdas no se soltarían, que los rifles no fallarían. Acepté que la vida de Nadir Safayi terminaría allí, en un estallido de violencia sin sentido, y que yo tendría que vivir con el recuerdo de su calma y de mi propia cobardía. La única certeza que quedaba en ese patio era la muerte. Era la única verdad, la única autoridad, la única palabra final. Bajé la mirada hacia la tierra congelada, incapaz de seguir viendo el rostro sereno de Nadir, esperando el sonido que confirmaría que la oscuridad, al final, lo había devorado todo. El final era inevitable, y la justicia estaba a punto de ser ejecutada junto con el hombre. La boca del comandante Hafiz comenzó a abrirse, el músculo de su mandíbula tensándose para formar la palabra que desataría el infierno. Ese instante, esa fracción de segundo, se estiró hasta convertirse en una eternidad de silencio absoluto. El aire se había vuelto tan denso que parecía imposible respirar, como si estuviéramos sumergidos en las profundidades de un océano de quietud. Podía sentir los latidos de mi propio corazón en mis sienes, un tambor solitario en un mundo que había enmudecido por completo. La mano levantada del comandante era el epicentro de toda la realidad,
el punto del que nacería la violencia. Esperé el grito, el estruendo, el final. Cada fibra de mi ser se preparó para la detonación que rompería ese silencio sagrado y profano a la vez, el sonido que confirmaría que la esperanza había muerto. En esa quietud insoportable, todo a mi alrededor perdió su significado. Los muros de la prisión, los rifles en las manos de los soldados, mi propio maletín de enfermero, todo se convirtió en un decorado sin sentido para una tragedia inevitable. El mundo se había reducido a un solo punto, la vida de un hombre a punto de ser extinguida por la voluntad de otro. Me sentí completamente vacío, hueco por dentro, como si mi alma se hubiera retirado a un lugar seguro para no presenciar el horror. No había oración en mis labios, ni súplica en mi corazón. Solo había una resignación fría y pesada, la aceptación de que estaba presenciando el triunfo de la oscuridad. El silencio no era paz, era la ausencia total de Dios, el sonido del abandono. Era el final, y yo estaba allí para certificarlo. Y entonces, justo cuando el primer sonido gutural escapaba de los labios del comandante, el mundo se estremeció. No fue una explosión, no fue un trueno, fue un sonido profundo, resonante, que no vino del cielo, sino de las entrañas de la tierra bajo nuestros pies. Un estruendo grave y sostenido, como el tañido de una campana gigantesca e invisible, una vibración que sentí en la planta de mis pies y que subió por mi columna vertebral hasta hacer temblar mis dientes. No fue un sonido de destrucción, sino de autoridad, una nota única y poderosa que lo llenó todo, ahogando la orden del comandante antes de que pudiera nacer por completo. El suelo vibró con una solemnidad antigua, anunciando que una autoridad mucho más alta acababa de tomar la palabra. Al mismo tiempo que la tierra hablaba, los rifles respondieron, pero no con fuego. Cada una de las armas del pelotón de fusilamiento emitió un chasquido metálico, seco y simultáneo. Clic, clic, clic. Un sonido unísono, imposiblemente coordinado, como si una sola mano invisible hubiera accionado un interruptor maestro. Los mecanismos se habían trabado, todos a la vez. No fue un fallo casual, fue una intervención deliberada, una negativa mecánica que desafiaba toda probabilidad. Vi la confusión y el pánico florecer en los ojos de los jóvenes soldados mientras intentaban, inútilmente, accionar los cerrojos. Sus instrumentos de muerte se habían convertido en trozos de metal inerte en sus manos, mudos y desobedientes, negándose a participar en el asesinato. Inmediatamente después, una ráfaga de viento se levantó de la nada, pero no era un viento normal. Era una columna de aire helado, antinaturalmente frío, que se arremolinó con una precisión quirúrgica alrededor de Nadir. No nos tocó a ninguno de nosotros. Era un torbellino personal, un vórtice de poder gélido que lo envolvió solo a él. El viento azotó su ropa y su cabello, pero no con violencia, sino con una especie de caricia poderosa. Parecía estar limpiando el aire a su alrededor, barriendo el hedor del miedo y el odio, creando un santuario de aire puro en medio de la contaminación de la muerte. Era un aliento visible del cielo, una manifestación física de una presencia que había llegado para reclamar ese espacio. Y en medio de ese viento sagrado, ocurrió el milagro más silencioso y profundo de todos. Las cuerdas que ataban las muñecas de Nadir al poste de ejecución, gruesas y firmes, comenzaron a aflojarse por sí solas. No se rompieron, no se quemaron, simplemente perdieron su tensión, deshaciendo sus nudos con una lentitud deliberada, como si unos dedos invisibles las estuvieran desatando con infinita paciencia. Se deslizaron suavemente por sus brazos y cayeron al suelo a sus pies, inertes, como dos serpientes muertas. Nadie las había tocado. Nadie había pronunciado una palabra. Simplemente las ataduras del hombre se habían rendido ante una libertad que no era de este mundo. Las cadenas se habían vuelto inútiles.
Nadir quedó de pie, libre, ileso, en el centro de ese torbellino de aire helado. No hizo ningún movimiento para escapar. No miró a sus verdugos con triunfo. Simplemente permaneció quieto, con los ojos aún cerrados, como si estuviera escuchando la conclusión de la conversación que había comenzado con su oración. Su cuerpo, que momentos antes era el objetivo de una docena de rifles, se había convertido en el centro inamovible de un universo que acababa de reordenarse. La luz pálida del sol pareció intensificarse sobre él, no como un rayo, sino como un resplandor suave que lo separaba del resto de nosotros, que permanecíamos en la penumbra del asombro y el terror. Ya no era un prisionero, era un testamento viviente. La reacción de los soldados fue visceral e inmediata. El terror puro, el miedo a lo desconocido, rompió su disciplina militar en 1000 pedazos. Sus rostros se contrajeron en máscaras de pánico absoluto. Algunos soltaron sus rifles inútiles, que cayeron a la tierra congelada con un ruido sordo y patético. Otros retrocedieron instintivamente, tropezando con sus propios pies, intentando poner distancia entre ellos y el hombre que ahora estaba envuelto en un poder que no podían comprender. No veían a un traidor, veían un tabernáculo, un lugar sagrado y terrible. Sus ojos, antes llenos de nerviosa obediencia, ahora estaban desorbitados por un pavor reverencial. La maquinaria humana de la muerte se había desintegrado ante lo divino. El comandante Hafiz, el hombre de hierro y de certezas inquebrantables, se quedó completamente paralizado. Su mano, que se había levantado para ordenar la muerte, permaneció suspendida en el aire, temblando ligeramente, un monumento a su autoridad pulverizada. Su boca, que se había abierto para gritar la orden, se quedó entreabierta en un gesto de incredulidad muda. Su rostro, siempre una máscara de control frío, se descompuso. Vi pasar por sus ojos una sucesión de emociones: la furia por la desobediencia de la realidad, la confusión ante lo imposible, y finalmente, un miedo primario, el miedo del hombre que se da cuenta de que no es más que polvo frente a una fuerza infinitamente superior. Su poder, construido sobre el miedo y la violencia, se había evaporado en un instante. Yo, por mi parte, sentí que algo se rompía dentro de mí. Una presa de contención emocional que había construido durante años de práctica profesional se vino abajo. El aire escapó de mis pulmones en un sollozo ahogado, y lágrimas calientes comenzaron a rodar por mis mejillas heladas sin que pudiera hacer nada para detenerlas. No eran lágrimas de tristeza ni de alivio, eran lágrimas de asombro, de estar presenciando algo tan puro y tan terrible que mi mente científica no podía procesarlo. Me llevé una mano al pecho, sintiendo mi corazón latir con una fuerza desbocada, y me di cuenta de que estaba temblando de pies a cabeza. Estaba en presencia de lo sagrado, y la única respuesta posible era el quebrantamiento y la adoración silenciosa. Cuando el viento finalmente se calmó, un nuevo tipo de silencio descendió sobre el patio. Ya no era el silencio vacío y tenso de antes. Era un silencio denso, pesado, pero lleno de vida. Era una quietud que zumbaba con una energía palpable. Un silencio reverencial que parecía tener peso y textura. Era como si el propio aire se hubiera vuelto sagrado y cada partícula estuviera cargada con la memoria del milagro que acababa de ocurrir. Todos permanecimos inmóviles, atrapados en esa atmósfera sobrecogedora, respirando un aire que se sentía diferente, más puro, como si hubiéramos sido transportados a otro lugar, a un terreno consagrado por una intervención que nadie había pedido, pero que todos necesitábamos presenciar. Fue en ese silencio lleno de presencia que finalmente lo comprendí. La intervención divina no había llegado para evitar el sufrimiento, para rescatar a Nadir antes de que enfrentara el poste de ejecución. Había llegado en el último momento posible, en el umbral mismo de la muerte.
Dios no había venido a detener la prueba, sino a caminar a través de ella junto a su siervo. El milagro no era una anulación del dolor, sino una declaración de que ni siquiera en el momento más oscuro, ni siquiera con los rifles apuntando al corazón, un hombre de fe está solo. La demostración no era que Dios puede salvar de la muerte, sino que su presencia es más fuerte que la muerte misma. La escena ante mis ojos quedó grabada en mi memoria como un cuadro eterno. Nadir, de pie y libre en el centro. A su alrededor, un círculo de soldados aterrorizados y desarmados, sus armas abandonadas en el suelo como juguetes rotos. Más allá, el comandante Hafiz, una estatua de orgullo destrozado, y sobre todos nosotros, un cielo gris que ya no parecía indiferente, sino expectante. El poder terrenal, con toda su parafernalia de uniformes, armas y decretos, había sido humillado y silenciado. La única fuerza que quedaba en pie en ese patio era la fe silenciosa de un hombre y el poder incomprensible que había venido a honrarla. La justicia no había sido un castigo, sino una revelación. Lentamente, como el amanecer después de una larga noche, la intensidad de la presencia comenzó a suavizarse. La energía palpable que había llenado el aire no desapareció, sino que se transformó en una paz profunda y abrumadora. Era una calma que se asentaba sobre nosotros como un manto, aliviando el terror y dejando en su lugar un asombro sereno. El frío antinatural se disipó, dando paso a una temperatura neutra, y el aire volvió a sentirse ligero. El milagro no se había ido, simplemente se había integrado en la atmósfera, dejando una huella imborrable en el tejido de la realidad. Ya no era un evento, era una condición, un estado de gracia que nos envolvía a todos. Y así, nos quedamos en silencio, cada uno de nosotros perdido en sus propios pensamientos, en su propio encuentro con lo imposible. El mundo exterior, con sus ruidos y sus urgencias, seguía sin existir para nosotros. Estábamos suspendidos en el eco de lo que habíamos visto, en la estela de una luz que había brillado en la más profunda oscuridad. En ese momento, no éramos un enfermero, un comandante y un grupo de soldados. Éramos simplemente testigos, hombres pequeños que habían vislumbrado por un instante la inmensidad de un misterio que nos superaba por completo. Y en ese silencio final, supe que mi vida, y la de cada hombre presente, nunca volvería a ser la misma. El cielo había hablado, y su palabra final había sido vida. El milagro no terminó con un estallido de luz, ni con la voz de un trueno, sino con el sonido de un hombre rompiéndose en silencio. El comandante Hafiz, el pilar de hierro de aquel régimen, permaneció inmóvil, con la mano aún suspendida en el aire, un monumento inútil a una autoridad que ya no existía. Su rostro, antes una máscara de control impasible, se había convertido en un mapa de ruinas. Vi cómo la arrogancia se drenaba de sus ojos, reemplazada por una confusión tan profunda que parecía haberlo vaciado por dentro. No gritó, no maldijo, no intentó recuperar el control. Simplemente se quedó allí, un rey destronado en su propio patio, testigo de cómo su poder, construido sobre el miedo y el acero, se había convertido en ceniza ante una fuerza que ni siquiera podía nombrar. Su derrota no fue una batalla, fue una anulación completa. El primer sonido que rompió el silencio sagrado fue el de un rifle cayendo sobre la tierra congelada. Un ruido sordo, metálico, casi vergonzoso. Luego otro y otro más. Los jóvenes soldados, liberados del trance del terror, comenzaron a deshacerse de sus armas como si quemaran en sus manos. Ya no eran un pelotón de fusilamiento. Eran un grupo de muchachos asustados que acababan de ver el rostro de Dios y habían comprendido la monstruosidad de lo que estaban a punto de hacer. Sus cuerpos, antes rígidos por la disciplina militar, se encorvaron bajo el peso de una revelación abrumadora.
El miedo se transformó en asombro, y el asombro en una profunda y temblorosa vergüenza. La maquinaria de la muerte no solo se había detenido, se había desintegrado por completo, pieza por pieza, hombre por hombre. En medio de este colapso de la autoridad humana, Nadir finalmente abrió los ojos. Su mirada no se dirigió al comandante ni a los soldados que habían sido sus verdugos. Sus ojos, llenos de una paz que trascendía la comprensión, se posaron en mí. Por un instante, sentí que me veía, no solo como el enfermero, sino que veía el interior de mi alma, mi miedo, mi vergüenza, mi fe rota. No había juicio en su mirada, sino una profunda tristeza compasiva, como si lamentara el dolor que todos habíamos tenido que soportar para llegar a ese momento. Luego, lentamente, bajó la cabeza en un gesto de humildad, no como un prisionero, sino como un sacerdote al final de una ceremonia sagrada. Él no había sido salvado. Él había sido el instrumento de nuestra propia salvación. Las lágrimas que habían nublado mi vista se secaron, dejando una claridad asombrosa. El aire que llenaba mis pulmones ya no se sentía helado y cortante, sino extrañamente cálido, lleno de una pureza que nunca antes había experimentado. La pesada carga de mi impotencia, la culpa de mi complicidad silenciosa, simplemente se levantó de mis hombros y se disolvió en la nada. Sentí una ligereza en mi ser, una sensación de haber sido lavado por dentro. Ya no era un simple espectador de una ejecución. Me había convertido en un participante de un bautismo colectivo, un renacimiento que estaba ocurriendo en el lugar más improbable. El patio de la prisión ya no era un lugar de muerte. Se había transformado en un terreno sagrado, un santuario a cielo abierto, donde el cielo había tocado la tierra. Entonces vi el primer movimiento de verdadera conversión. Uno de los soldados, un muchacho que no tendría más de 18 años, con el rostro aún marcado por el acné juvenil, dio un paso vacilante hacia adelante. Sus ojos estaban fijos en Nadir, no con miedo, sino con una devoción naciente, como si estuviera viendo a un profeta. Sus rodillas temblaron y luego cedieron, y cayó de rodillas sobre la tierra dura y fría. No fue un acto de disciplina ni de rendición militar, fue un acto de adoración. Apoyó la frente en el suelo, y su cuerpo se sacudió con sollozos silenciosos. En ese gesto, vi la demolición de años de adoctrinamiento y el nacimiento de algo nuevo y frágil, una fe personal, nacida del asombro y el arrepentimiento. Su gesto fue como una chispa en un campo seco. Otro soldado, al verlo, pareció encontrar el permiso para hacer lo mismo. Cayó de rodillas a su lado, y luego otro, y otro más. En menos de un minuto, toda la línea de tiro se había disuelto en una congregación de hombres arrodillados. El sonido de sus rodillas golpeando el suelo congelado era un ritmo de rendición, una percusión de corazones rotos que se entregaban a una autoridad superior. El comandante Hafiz observaba la escena con ojos vacíos, incapaz de procesar la insubordinación espiritual que se desarrollaba ante él. Sus hombres no lo habían traicionado a él, simplemente habían encontrado un comandante mucho más grande al que servir. La justicia divina estaba reescribiendo la jerarquía de ese patio. Lo que vi a continuación fue la prueba de que un milagro no solo rompe las leyes de la física, sino que también reconstruye el alma humana. Y es por eso que debo detenerme aquí un momento y hablarle directamente a usted. La memoria de esos hombres arrodillados, transformados por una sola demostración del poder de Dios, es la razón por la que comparto esta historia. Es un testimonio de que la intervención divina no es una reliquia del pasado, sino una realidad viva y presente. Si usted cree que Dios todavía opera milagros, que su poder aún puede desarmar a los tiranos y liberar a los cautivos, le pido que escriba amén en los comentarios. Su afirmación se unirá a la mía, creando un coro de fe que se extiende más allá de los muros de aquella prisión.
Después de ese momento de rendición colectiva, el aire se llenó con el sonido del llanto. No eran los gritos de dolor o desesperación que a menudo se escuchan en un lugar como ese. Eran sollozos suaves, ahogados, el sonido de hombres duros y entrenados para no mostrar emociones, finalmente permitiéndose sentir. Lloraban por el horror que casi habían cometido. Lloraban por el alivio de haber sido detenidos. Lloraban por la abrumadora belleza de la misericordia que habían presenciado. El sonido de su llanto no era triste. Era un sonido de limpieza, como una lluvia suave que cae sobre una tierra reseca, lavando el polvo y preparando el suelo para una nueva vida. Era la banda sonora de la conversión, la música del arrepentimiento sincero. Y el comandante Hafiz seguía allí, de pie, como una estatua de sal en medio de la transformación. No se arrodilló, no lloró. Su castigo fue mucho más sutil y profundo. La justicia divina, en su infinita sabiduría, no lo fulminó con un rayo ni lo consumió con fuego. Simplemente lo dejó intacto, pero completamente irrelevante. Su poder, su ideología, su mundo entero de certezas, se había derrumbado a su alrededor, y él quedó solo en medio de las ruinas, obligado a ser testigo de cómo los hombres que él había moldeado para matar ahora adoraban al Dios que él había despreciado. Su infierno personal no fue el dolor, sino la impotencia absoluta de ver cómo el bien triunfaba sin siquiera dignarse a luchar contra él. Comprendí entonces la verdadera naturaleza de la justicia de Dios. No es una justicia de venganza, no es un ojo por ojo, es una justicia restauradora. No vino a destruir al enemigo, sino a desarmarlo, a mostrarle la futilidad de su odio. El mal no fue derrotado en una batalla campal, simplemente se disolvió en la presencia de un bien tan abrumador que no había espacio para que existiera. El amor incondicional manifestado en ese patio no necesitaba luchar contra el odio, simplemente lo hizo parecer pequeño, absurdo e insignificante. La lección de esa mañana fue que la oscuridad no se combate con más oscuridad, sino que se desvanece por completo cuando se enciende una luz lo suficientemente potente. Nadir, que había permanecido en un silencio reverencial, finalmente dio un paso. No se movió hacia la libertad, hacia la puerta del patio. Se movió hacia el soldado más cercano que estaba arrodillado, el joven que había sido el primero en caer. Se inclinó lentamente y puso una mano suave sobre el hombro tembloroso del muchacho. No dijo una palabra. El gesto fue suficiente. Fue un acto de perdón absoluto, de reconciliación, de gracia inmerecida. El hombre que había sido sentenciado a muerte estaba ahora ofreciendo consuelo a su propio verdugo. En ese simple toque, vi el Evangelio entero desplegarse ante mis ojos, la víctima abrazando al agresor, el amor triunfando sobre la muerte, la restauración comenzando con un gesto de pura compasión. Una paz tangible, casi física, descendió sobre el patio. Era como si el propio cielo exhalara un suspiro de alivio. El aire, que momentos antes vibraba con la tensión de la muerte y el poder del milagro, ahora se aquietó en una serenidad profunda. La luz gris del invierno afgano parecía haberse suavizado, perdiendo su filo y volviéndose casi lechosa, amable. Los sonidos lejanos de la prisión, que habían estado ausentes durante el evento, comenzaron a regresar, pero de forma atenuada, como si respetaran la santidad del momento. El mundo estaba volviendo a la normalidad, pero era una normalidad transformada, una realidad que ahora contenía la cicatriz sagrada de lo que habíamos presenciado. La paz no era ausencia de conflicto, sino la presencia de Dios. Contemplé la escena final de aquel acto de redención. Un grupo de soldados arrodillados, llorando en silencio. Un hombre libre, de pie entre ellos, ofreciendo un perdón silencioso. Un comandante derrotado, observando el colapso de su universo. Y yo, el enfermero, el testigo,
con el corazón tan lleno de asombro que sentía que iba a estallar. La justicia se había cumplido, no con sangre, sino con lágrimas. La conversión se había producido, no con sermones, sino con un acto de poder y misericordia. El patio de la muerte se había convertido en un jardín de nuevos comienzos. El aire se sentía ligero, respirable, y por primera vez en mucho tiempo, en ese lugar de desesperación, sentí la inconfundible fragancia de la esperanza. Nadie se atrevió a hablar mientras escoltaban a Nadir de vuelta a su celda. Ya no lo arrastraban como a un criminal. Caminaban a su lado, con una distancia reverencial, como si temieran que el simple contacto con él pudiera quemarlos o bendecirlos. El aire en el patio seguía siendo denso, cargado con el eco de un poder que aún vibraba en las piedras. Nadir caminaba con una ligereza que no parecía de este mundo. Su cuerpo frágil ya no era una prisión, sino un testimonio andante. Vi en los rostros de los guardias, hombres endurecidos por la brutalidad diaria, una nueva emoción que nunca antes había visto en ellos: el miedo sagrado, el miedo a lo que no se puede explicar, a lo que no se puede matar. La jerarquía de poder se había invertido para siempre. El prisionero era ahora el rey silencioso de aquel lugar desolado, y todos nosotros éramos sus súbditos atónitos, testigos de su coronación invisible. Fue devuelto a su celda, pero las cerraduras y los barrotes ya no tenían ningún significado. Se había convertido en un problema insoluble para el régimen. ¿Cómo se puede castigar a un hombre a quien las cuerdas no atan y las armas no obedecen? ¿Cómo se mantiene prisionero a alguien que ya es fundamentalmente libre? Durante días, reinó una confusión silenciosa entre los altos mandos. Nadie se atrevía a firmar una nueva orden de ejecución. Nadie quería ser el que desafiara de nuevo al poder que había intervenido. Y así, una mañana, antes del amanecer, la puerta de su celda fue abierta en silencio. Lo liberaron sin papeles, sin explicaciones, esperando que simplemente desapareciera. Y lo hizo. Se desvaneció en la bruma gris de Ghazni, no como un fugitivo, sino como una leyenda que comenzaba a caminar, una historia susurrada que se extendía como el viento. Para mí, Karim Dostman, ese día marcó el final de una vida y el comienzo de otra. Mi juramento como enfermero había sido redefinido. Ya no podía limitarme a preservar el aliento en los cuerpos. Sentía el llamado a ser un testigo de la vida del espíritu. Mis manos, entrenadas para tomar el pulso y vendar heridas, se sentían ahora consagradas para un propósito mayor. Unas semanas después, presenté mi renuncia. Dejé los muros grises de esa prisión, no huyendo de un recuerdo traumático, sino corriendo hacia una nueva misión. Dediqué el resto de mis días a servir como médico en clínicas clandestinas, en lugares ocultos donde la fe era un crimen, donde creer costaba la vida. Ya no estaba allí para certificar la muerte, sino para testificar con cada acto que la vida, la verdadera vida, es indestructible y siempre encuentra la manera de florecer. Nunca supe con certeza qué fue de los otros hombres que presenciaron el milagro. La historia se convirtió en un secreto sagrado, un pacto de silencio entre nosotros. Escuché rumores de que el comandante Hafiz fue transferido a un puesto burocrático insignificante, su carrera y su espíritu rotos para siempre. En cuanto a los jóvenes soldados, me gusta creer que el sello invisible de aquella mañana marcó sus almas, que nunca más pudieron sostener un rifle y apuntar a un hombre inocente sin recordar el día en que sus armas se negaron a obedecerles. Aquel evento no solo salvó la vida de Nadir, nos salvó a todos de nosotros mismos. Creó una hermandad secreta de testigos, hombres unidos para siempre por la memoria de un silencio que fue más poderoso que cualquier orden, y de una luz que nos cegó para abrirnos los ojos. Aquella mañana aprendí la lección más profunda de mi existencia. La fe no es la ausencia de miedo.
Vi el miedo en los ojos de los soldados. Sentí el terror en mi propio corazón. El miedo es una respuesta humana natural ante la amenaza y la oscuridad. Pero la fe es lo que uno hace con ese miedo. Es la decisión de no permitir que la oscuridad sea la única presencia en la habitación. La paz de Nadir no era la negación del peligro, sino la afirmación de una presencia mucho más grande. La fe no es un escudo que nos libra del valle de sombras, sino la luz que llevamos con nosotros, una luz que nos permite caminar a través de él sin perder el rumbo, transformando la amenaza de la muerte en un testimonio de vida eterna. El miedo era real, pero el amor de Dios era más real todavía. Años después, lo que regresa a mí en las noches más silenciosas no es la imagen de los rifles apuntando, ni la cara del comandante. Lo que me quita el sueño, de una manera extrañamente pacífica, es el recuerdo de ese silencio. El silencio que cayó justo antes de que la tierra hablara. Un silencio que no era vacío, sino lleno de una autoridad absoluta, de una soberanía tranquila. Cierro los ojos y todavía puedo sentirlo. La quietud que desarmó un pelotón de fusilamiento y humilló a un régimen. Y cuando supe que Nadir había sido liberado días después, comprendí que su verdadero ministerio no había terminado en ese patio, apenas estaba comenzando. Su desaparición no fue un final, fue una siembra, y las semillas de su fe, regadas por un milagro, seguramente florecieron en los lugares más inesperados. El eco de ese día me enseñó una verdad final, una que ha sido el ancla de mi alma desde entonces, que los planes de los hombres, por más crueles y calculados que sean, tienen límites, que los muros pueden ser altos y las armas poderosas, pero hay una fuerza que no responde a decretos ni a balas, una fuerza que se mueve en el silencio, que protege a los indefensos y que, en el momento preciso, demuestra que el poder terrenal es solo una sombra pasajera. Desde aquel día, mi corazón repite la misma certeza, la misma oración silenciosa, porque incluso en el patio de la muerte, el cielo siempre tiene la última palabra.